Matán Torá es el momento en el cual el pueblo judío se paró al pie del monte Sinai y ahí recibimos la Torá. Cambiar una cualidad es algo muy difícil. Los sabios talmúdicos nos enseñan de que es más fácil estudiar todos los tomos del Talmud, que no son pocos, a cambiar una sola cualidad. Pero en estos periodos de 49 días ocurrieron hechos trágicos. Por ejemplo, el más conocido, vos los has nombrado recién, fue la muerte de los 24.000 alumnos de Rabí Akiva. El Talmud, Masejet Yevamot, aclara el motivo, pregunta por qué murieron ellos, y nos contesta, murieron porque no se respetaron los unos a los otros. Algo muy difícil de entender en personas de esa estatura espiritual. Entonces, quizá, como el motivo fue una falta de respeto, es un mensaje para todos nosotros que debemos trabajar sobre esta cualidad básica, que quizá es madre de muchas otras cualidades, de aprender a respetar a nuestro prójimo. Algo muy interesante es que el respeto no es simplemente una buena cualidad. Yo no respeto a la gente y esto es básicamente y simplemente una buena cualidad. El respeto es la base que cualquier persona necesita ser respetada para poder desarrollar sus potencialidades, sus capacidades individuales, desarrollarse como persona y su personalidad en sí. Una persona que no es respetada es una persona que está subyugada. Nosotros vemos en los países en los cuales la gente vive subyugada y oprimida, donde los derechos humanos son sistemáticamente violados, que no pueden desarrollarse como seres humanos. ¿Por qué? Porque no son respetados. Entonces, el respeto en sí no es básicamente algo, una cualidad importante que sí lo es, sino básicamente es ayudar a mi compañero a desarrollar su potencialidad. Por ese motivo también los sabios equiparan mucho el respeto con la empatía. Empatía, ser empático quiere decir ser sensible con lo que el otro necesita. Si yo sé que el otro necesita respeto, automáticamente yo debo trabajar para dárselo. Y ahora que estamos en días en los cuales nosotros recordamos a las víctimas del Holocausto, de la Shoah, vimos Yom HaShoah hace pocos días atrás, leí una vez una historia muy pequeña, si me das unos minutos para extenderme. Por supuesto. Una historia muy pequeña que muestra en verdad qué significa ser empático, qué significa estar atento a lo que el otro necesita. Esta historia la cuenta un señor, un tal León Saprinsky, actualmente su nombre es ya octogenario. Él cuenta que fue llevado en estos vagones en los cuales las personas eran trasladadas más como hacienda que como personas, en viajes que duraban más de 2 y 3 días, a veces a los campos de exterminio, en condiciones infrahumanas, ¿no? Él viajó en uno de estos trenes con su hermano menor. Él tenía 14 años y su hermano Ham tenía 4 años. El frío era aterrador, estaban después de varias horas, las necesidades de agua eran básicas. Él cuenta que empezó a ver cómo poder saciar la sed de su hermano de 4 años, una criatura. Vio que en las ventanas del tren se había acumulado nieve, intentó pasar la mano por las rejas de esta ventana, con mucha dificultad. Dice que hasta que la mano no sangró no pudo pasar del otro lado de la reja, hasta que tomó un copo de nieve muy pequeño, de hielo apenas que estaba depositado ahí, y como un trofeo lo trajo y se lo entregó a su hermano. Cuando estaba por dárselo a su hermano, él sintió el llanto de un bebé. Una mamá que solo Dios sabe cómo había logrado pasar una criatura dentro de su saco. Y la mamá lo miraba implorándole que le entregue este trofeo, este agua tan preciada. El bebé estaba llorando por sed también. Automáticamente el señor Saprinsky entrega este copo de nieve directamente al bebé. Y cuando se lo da, recuerda que su hermano estaba al lado esperándolo. Pero lo más fantástico es el final. Mira a su hermano Ham de 4 años y le dice, perdón, no me di cuenta. Ham lo mira y le contesta, no importa, ya no tenía sed. Una criatura de 4 años que es capaz de pensar en la necesidad de su prójimo antes que la necesidad que él tiene, porque ser empático es dar lo que el otro necesita, pero cuando yo no lo tengo es mucho más difícil. Una persona así, podríamos nosotros suponer, ¿cómo él recibió esta información? Esta formación tan fantástica de respetar la necesidad de mi compañero cuando yo carezco de esto mismo. Obviamente que esto es un trabajo educativo, esto lo ha recibido, ha sido cimentado en su hogar. Padres que son empáticos, que son respetuosos por las necesidades de su prójimo, crían hijos que son básicamente empáticos. Es la única forma de entender que una persona de 4 años simplemente sea capaz de pensar en su compañero en una situación extrema y en la cual él también necesitaba de esto. Este hermoso relato tuyo nos hace reflexionar a nosotros, que somos padres, realmente cómo tratar de inculcar el respeto a nuestros hijos, no solamente a través de la palabra, sino algo que es fundamental, y vos sabés muy bien que sos educador, que es la acción. Que nuestros hijos nos vean a nosotros actuar en el respeto al próximo y a partir de eso
ellos van a aprender mejor que cualquier discurso. Nuestras acciones valen más que 1000 palabras. Te digo algo más pequeño, la educación, la transmisión educativa es una transmisión visual, no es auditiva. Nuestros hijos hacen lo que ellos ven que nosotros hacemos y no lo que ellos escuchan que nosotros les decimos que deben hacer. Un hermoso mensaje sin duda para estos días que estamos transitando de Homer para reflexionar cómo mejorar nuestras cualidades. Me sumo amigos, y un gran mensaje y esa respuesta del chico quizá también tenga que ver con el legado del cual hablamos en el programa, ¿no? Esos valores que de alguna manera tenía incorporado y les permitió decir esa fantástica respuesta de yo ya no tenía sed. Les agradezco muchísimo por este final del programa porque tenemos simplemente que despedirnos y le cuento entonces a ustedes que los esperamos el próximo domingo para seguir compartiendo nuestro legado, nuestros valores aquí por la pantalla de la televisión pública. Nos despedimos con música, con una perlita.